tengo lo siguiente, me subo a un acantilado. Aquí estoy. Un acantilado con una pared, o si queréis, ¿no? Así, una pared vertical. Y yo lanzo con un tirachinas, es un acantilado muy, muy alto. Eso físicamente es importante. Es decir, que el agua del mar está por aquí, muy, muy lejos. Y lanzo una pelotita, por ejemplo, una pelota de ping-pong, ¿no? Con una velocidad, que es ahí donde los datos ya no me acuerdo, con una velocidad, por ejemplo, creo que era pues, del orden de 15 metros por segundo. Riesgo de equivocarme, ya miraré los datos. Y con un ángulo, por ejemplo, con respecto a la horizontal de 30 grados. Y, ¿vale? ¿Entendido el problema? O sea, eso es, y estamos en el aire está quieto. Es decir, que tenemos drag, solo drag. ¿Y cómo es el drag? El drag es lineal. Lineal. O sea, no es el cuadrático, sino es el lineal. Es decir, que tendré una fuerza que va a ser contraria a la velocidad en módulo, se opone, tiene la dirección de la velocidad y se opone, pues entonces tengo una expresión como esta. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Entendido? ¿Y cuándo se utilizaba la lineal Cuando te lo diga yo. No, No, vamos a ver, ahí depende, quiero decir, en este problema el enunciado que estoy diciendo de palabra te indica que tú usas el drag lineal. Sí, es un AB, un parámetro proporcional. ¿De acuerdo? En el caso, digamos, más elaborado, tendríamos que irnos al problema 2.4 del Taylor, por ejemplo, ese sería un problema, o el 2.3 del Taylor, y pensar un poco cuál de los dos términos es preponderante, por lo menos en la mayor parte del movimiento. Porque claro, si se va frenando mucho, entonces puede pasar que en una parte grande sea el cuadrático, pero luego intervenga el lineal, ¿entendéis? En este caso no te rompas la cabeza, te lo está diciendo el problema, te lo estoy diciendo yo. Muy bien, entonces me dicen, prof, es esto. B es un dato, no es un dato. El dato del problema es que el drag es lineal. Esto sí. Y nada, pues cae. Y lo que nos dicen es que, de alguna manera, con un láser o lo que sea, o hay alguna persona que logra medir cuál es la velocidad de la pelota al chocar de ping-pong, al chocar con el agua. Y choca con una velocidad, ¿cuánto era? No me acuerdo muy bien. Voy a dar un número, por ejemplo, de 8 metros por segundo, una cosa así. Es que cuadré, este problema lo tengo cuadrado con los números para que salga, pero ahora mismo da igual. Por ejemplo, aquí golpea con una velocidad de 8 metros por segundo. O sea que esto es un dato, esto es un dato, esto es un dato, G es un dato. Metros por segundo al cuadrado, todo eso. ¿Vale? Está ya todo claro lo que pasa, ¿no? Muy, muy lejos y ¡pum! Mira qué bien, ha golpeado. Hallar la distancia horizontal que ha alcanzado, medida desde el punto, desde el acantilado. Desde el acantilado. Hallar la distancia horizontal que ha alcanzado, es decir, que lo que me están pidiendo es este es un juego con todos vamos, los problemas son un juego de trileros, es decir, han entendido el problema y luego pues cambias, das datos, quitas datos y o sea, es todo así. Entonces es entender el movimiento.
Jopelines. Ni me da B. Entonces, realmente es lo que me piden es resolver el movimiento. Este sí tiene solución algebraica, por eso lo estoy haciendo ahora a mano, entre lo que nos quede ahora de tiempo y luego. Entonces tenemos... Sí. Una pregunta. La fuerza del drag, en sentido, depende de la rotación de... No, he dicho, en este problema no tenemos lift de ningún tipo. El problema es simplemente con un drag, una fuerza, el aire ejerce una fuerza que se opone al movimiento, o sea, tiene la dirección del movimiento, de la velocidad, sentido contrario. O sea, que no es el problema... Entonces sí que sería complicarlo de verdad. Muy bien, entonces necesito... Diagrama del cuerpo libre. Si necesito tener el movimiento, necesito tener primero las ecuaciones del movimiento y luego resolverlas. mg, esta sería, digamos, si se está moviendo así de esta manera, entonces tendríamos que la fuerza del drag sería de esta manera. Voy a poner los ejes cartesianos, los pongo aquí sobre el cuerpo, el origen lo tenemos donde lo hemos lanzado, tenemos aquí. Entonces, a ver, segunda ley de Newton. Fuerza neta, por supuesto, sistema de referencia inercial. Me olvido de la rotación de la Tierra. Igual a masa por la aceleración. Es decir, que tendremos mg más la fuerza del drag igual a la masa por la aceleración. Eje X, eje Y. Entonces, ¿qué tenemos para el eje X? El peso no tiene componente, únicamente tenemos... Anda, a ver cuál sería la componente en el eje de FD en el eje X. Chupada, ¿no? Ahora sí que lo vemos todos, ¿no? Menos B, Vx, ¿no? Igual a M por AX. ¿Estamos todos de acuerdo? En el eje Y tendremos el peso menos mg menos la componente Y del drag, por cuál es la componente Y de V, pues VI igual a M por E. ¿De acuerdo? Esta naturalmente es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo pienso como incógnitas la posición es de segundo orden. Pero una cosa muy bonita. ¿Cuál es la pequeña, gran diferencia entre el problema del drag cuadrático y el lineal? No están acopladas, es decir, que aquí no me tengo que preocupar, son dos problemas, uno para el eje X y otro para el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Cuál es otra diferencia importante? Que es las ecuaciones son lineales. Uno puede pensar entonces en la asignatura de ecuaciones diferenciales, que no pienso pensar, entonces decir, bueno, ¿qué métodos utilizo en ecuaciones lineales? Métodos estándar, me lo he aprendido de memoria, lo resuelvo, voilà. No, vamos a pensar un poco y decir, como necesito la posición, lo que voy a necesitar primero es integrar una vez para hallar la velocidad, integrar otra vez para hallar la posición. Es decir, que estas ecuaciones, y ahora simplemente las pongo y las resolvemos luego. Si yo pongo no x como incógnita, sino vx, tendremos... Y de manera similar, si pongo las ecuaciones en función de qué incógnita vi, pues tendré menos mg menos b vi igual a m por la derivada de vi. Y de aquí vamos dentro de un rato a hallar vx y vi, a ver si hay suerte y se ve rápidamente, y luego la siguiente vuelta de tuerca naturalmente será a ver si podemos todavía volver a integrar eso pone integrar, o debería, y hallar x. Entonces cuando veamos eso ya veréis cómo rápidamente uno dice, anda, pero si no tiene b, en este momento ni me interesa. Claro, porque una de las cosas que necesitaremos
será determinar el parámetro b. Y lo está dando el problema implícitamente. Que os estarán faltan 2 minutos. Nos vemos luego, ¿vale? Nos habíamos quedado, ahora por favor silencio, no pasa nada si entran en silencio. Estábamos con el problema del acantilado, vamos a continuar con la resolución. Entonces nos habíamos quedado, habíamos ya aplicado la segunda ley de Newton, vamos buscando la ecuación del movimiento, las ecuaciones, hemos proyectado en coordenadas cartesianas, en los ejes cartesianos, nos hemos encontrado con estas ecuaciones que son lineales y desacopladas, lo cual está muy bien, y vamos a integrarlas a mano. Y para ello, pues primero vamos a hacerlo en 2 pasos. Primero vamos a hallar la velocidad y luego vamos a ver si integramos y podemos hallar la posición. Entonces tenemos primero la primera en lo que se refiere a al eje horizontal. Es muy fácil en este caso, se ve simplemente que uno puede hacer separación de variables. O sea que tenemos, y tendremos entonces pues esto es, separando las variables, pasando las v's a un lado y el t al otro. Entonces, esto también es cierto, con condiciones iniciales, o bien la constante de integración y luego se resuelve, en el fondo es lo mismo. O sea que tendríamos desde t igual a 0 hasta un t, desde v0x hasta un vx, y lo que tenemos aquí es un logaritmo neperiano, como un... Y aquí tenemos menos. Es decir, que tenemos aquí logaritmo neperiano de vx menos v0x, es decir, vx v0x, ¿no? Las reglas de logaritmos, y aquí pues menos vm por t. Eso quiere decir que entonces, pues, si eso es cierto, esto es cierto, para quitarnos el logaritmo neperiano, o por la definición de logaritmo neperiano, como queráis, en base E. Es decir, que tendremos aquí que vx es igual a v0x por elevado a menos bm por t. ¿De acuerdo? Bien. En los datos del problema, ahora estaba mirando, no sé si puse explícitamente antes la masa como dato. No, ya no tengo, bueno, lo tengo como vídeo aquí, no sé si lo llegué a poner. Bueno, entonces lo añadimos. A lo mejor no es necesario, ahora estoy pensando, a lo mejor no es necesario. No, debemos. Muy bien, tenemos esto en cuanto al eje horizontal. Vamos ya a terminar con el eje horizontal poniendo ahora la posición. Otra vez, ahora buscamos la posición, es decir, que por la definición tendremos la derivada de x con respecto al tiempo igual a v0x por elevado... Bueno, formalmente, ¿esto qué significa? Así un dibujo rápido, podríamos hacerlo ahora no en matemática, pero si lo hago rápidamente a mano, tendríamos aquí t, v0, partimos de v0x, y entonces lo que tenemos es un decaimiento exponencial. De tal manera que si pasa suficiente tiempo, estrictamente tiempo infinito, pues la velocidad componente x tiende a 0. O sea, es frenado horizontalmente del todo. Quizás ahora uno se está dando cuenta, quizás, ¿por qué diría Miguel un acantilado tan muy grande? En algún momento habrá que transformar esa expresión en algo matemático, físico, decir, pues es equivalente a decir que el tiempo tiende a infinito o es suficientemente grande.
¿Lo entendéis mentalmente? Bueno, estábamos diciendo, ahora vamos a por X. Es decir, que en el dibujo, si luego lo dibujamos aquí, tenemos en el acantilado, hemos lanzado la pelotita, ¿no? Claro, cuando llega a tocar el agua, pues yo ponía una velocidad. La velocidad con la que toca el agua puse el módulo, no me acuerdo, 8 metros por segundo, da igual, o 3 metros por segundo, el valor que sea, el dato. Pero no decía cuál era la dirección. Ahora mismo ya, con esto, ya sabemos que choca perpendicularmente a la superficie del agua, porque el tiempo es suficientemente grande para que la componente x de la velocidad se haya hecho cero, prácticamente cero o despreciable. ¿Entendéis? ¿Habéis visto cómo el enunciado de palabra ya va cogiendo forma? Bueno, tenemos aquí esto. Vamos a integrarlo. Porque ahí, en el fondo, es lo que nos estaban preguntando, el alcance horizontal. Por el tiempo. Eso quiere decir que separación de variables otra vez. Ahora, en este caso, las variables serían x en función del tiempo, x y t. Entonces tendríamos, paso el tiempo al otro lado. Si esto es cierto, esto es cierto. Eso quiere decir ponemos el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento, y tendríamos aquí desde t igual a 0 hasta un t determinado, y entonces ahora tendríamos que buscar cuál es la función x menos 0. Tendríamos aquí v0x. A ver, ¿cuál sería la función exponencial? O sea, si yo estoy pensando en matemáticas, la derivada de elevado a x es elevado a x. Eso quiere decir que tendré que buscar una función menos bm. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, me va a quedar menos b dividido por m, es decir, que tendré que tener aquí un menos m dividido por b. Y entonces ya tenemos lo de dentro de la integral. Y esto todo entre 0 y t. Eso quiere decir que x va a ser v, vamos a ponerlo aquí, menos, menos, por b. Y ahora tendríamos elevado a menos bm por el tiempo, menos 1, ¿no? Elevado a 0 es 1, eso quiere decir que tendríamos, esto es una x. X sería, si meto esto aquí, menos más, es decir, que tendríamos v0m dividido por b1 menos elevado a menos. Entonces, en una gráfica, cuando el tiempo tiende a infinito, naturalmente esto tiende a 0, todo ello. Eso quiere decir que tendríamos aquí, que esto sería 0mb. Comprobad que dimensionalmente es correcto, que todo esto tiene dimensiones de longitud. ¿Dónde tenéis que buscar? Porque uno dice m ya sé, v ya sé cuáles son las dimensiones, pero b, ¿de dónde lo sacamos? Naturalmente teníamos la fuerza, el drag era igual a menos b por v. Eso quiere decir que b va a tener dimensiones de fuerza dividido por las mismas dimensiones por velocidad. Comprobadlo si queréis. Y esto sería una cosa de este estilo, así. Tiende exponencialmente a ese valor límite que es, claro, y está, aquí está lo que buscábamos. Encerrado, porque esta es exactamente la distancia horizontal que nos preguntaba. Distancia o alejamiento horizontal. Del acantilado. ¿Se entiende? Ya, entonces ahora uno ve, cuidado, quieto, parado ahí, porque uno dice, perdón, aquí es v0x, perdonadme, v0x, que me lo he... Ahí estáis en el modo, lo mismo es el modo, lo mismo que en el aula de ordenador. ¿Os dais cuenta? Es escribir lo que yo estoy escribiendo.
ayudadme en esas cosas. Vale. Una cosa, en velocidad, en V0, bueno, en VI... Ahora. Ya, en VI, sí, perdona, te he cortado. ¿Qué? ¿En VI qué? Llegaría a velocidad límite, eso es tan alto. Vamos a ver qué pasa. Primero, necesito ver lo que pasa en algún otro sitio. Ahora viene porque si no me podría, tu pregunta sería válida, pero yo me podría olvidar porque he preguntado otra cosa. No sé si entendéis el pequeño detalle. Pero es que estoy forzado a contestarle a su pregunta desde el mismo momento en que estoy diciendo esto es V0X. Desde el mismo momento en que estoy viendo que V0X lo tengo, porque V0 me lo daban, el ángulo con que lo lanzaba lo tengo, o sea, V0X lo tengo. M y B, M no me lo dan, B tampoco, B desde luego no, entonces necesito, lo tengo, siempre y cuando logre hallar M dividido. Si eso es así, pues sí que está líquido. Entonces, ¿dónde tengo información? Desde luego en el eje X ya digamos, la he extraído toda, si lo pensáis un poco lo podréis ver. Entonces no me queda más remedio que el data mining ese en el eje Y. Vamos a ver cómo es el movimiento en el eje Y. ¿Qué teníamos en el eje Y? Teníamos menos mg menos bvi. Es decir, que tenemos... Bueno, ni siquiera no necesito ponerlo... Simplemente con esto, no necesito poner ahí, porque ya estaba poniendo la maquinaria ahí, ¿no? Automática, es decir, voy a por VI, voy a por I en todo caso. Bueno, y ahora uno piensa, es decir, si pasa mucho tiempo, ¿cómo va a ser la aceleración? Ahí. Es decir, ahora uno piensa. Uno dice, vale, lo estoy lanzando. Más sencillo, dejo caer un cuerpo desde el reposo. Bueno, al principio, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? El peso y el drag está actuando, no. Es decir, que inicialmente en t igual a 0, el movimiento, siempre que parta del reposo, es un movimiento en caída libre. Claro, en el mismo instante, la aceleración sería g. Eso quiere decir que un intervalo posterior pequeñito ha adquirido una cierta velocidad. Eso significa que entonces en ese instante posterior la aceleración ¿cómo es? Ya no es g, es menor que g en módulo, porque se está oponiendo el drag a eso. Es decir, es una aceleración un poco menor. Otro tiempo posterior, por supuesto sigue aumentando la velocidad, si estoy pensando, ¿no? El movimiento hacia abajo, esto es g, aumentando, en módulo la velocidad, y uno dice, vale, entonces aumenta la velocidad, aumenta el drag, eso significa que g se corrige todavía más, aumenta la velocidad, pero el drag aumenta, es decir, que el drag que pasa inicialmente de ser 0 a tener un poco más, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que uno dice, siempre será así, ¿no? Porque llega un momento en el que los cambios en la velocidad de la aceleración, fijaos, la aceleración va siendo cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, hasta que este término compensa este otro término. Eso significa que a partir de ese momento, si es que llega estrictamente a ese momento, la aceleración es 0, y eso implica que ya un intervalo, un salto posterior en el tiempo, más allá, ya no hay cambios en la velocidad. Es decir, que a partir de ese momento, si se alcanza, es un movimiento uniforme. ¿De acuerdo? Y ese instante o esa situación en la cual se produce eso es lo que os había comentado una vez en clase, que os dije, la velocidad terminal. Dije, bueno, eso lo veremos. Es decir, que terminal, fijaos que en nuestro problema, que uno diría, pero nuestro problema es esto, realmente vuelves a tener lo mismo, sí, va subiendo, pero luego va a volver a bajar. Es decir, que en algún momento aquí, en el punto más alto, la velocidad componente y es 0. Por lo tanto, todo el análisis que he hecho de palabra aquí es válido, también para este problema. ¿De acuerdo? Lo que he dicho, pensadlo un poco.
Entonces tendremos la velocidad terminal, o yo a veces digo, se me escapa crítica, ¿no? Pero bueno, es mejor decir la velocidad terminal. Es cuando es igual a 0, eso quiere decir que tendremos que VI, o sea, menos VI va a ser igual a menos mg, y ahí uno piensa, dice, pero el signo ese menos VI va a ser menos m. ¿Tiene sentido físico el signo ese menos? Uno se queda ahí parado y, madre, he metido la pata, negativo. En ningún momento desde el instante en el cual el eje Y lo he tomado como positivo hacia arriba. Si lo hubiese tomado como positivo hacia abajo, entonces tendría aquí un más, y como veríais, lo que me interesa en módulo, esto es. ¿De acuerdo? Y golpeaba aquí el agua con esa velocidad, pues no me acuerdo si ponía 8 metros por segundo, o sea, es un dato. Eso quiere decir que lo que me están dando es la velocidad terminal, cuidado. Aquí no he puesto terminal, aquí la velocidad terminal. Eso quiere decir que tenemos, ay madre, que m dividido por b, ...8 metros por segundo. Eso significa, necesito la masa, ahora viene el momento de ¿se me habrá olvidado la masa? No es necesario. Y tendríamos aquí esto, lo llevamos a donde tenía V0x. Fijaos que esto tiene dimensiones de tiempo. O sea que en el sistema internacional estos son segundos. Tenía que ser así. Si os fijáis, teníamos aquí un menos b dividido por m por t, me aparecía constantemente. En ese mismo instante uno se tenía que dar cuenta de decir, anda, dimensionalmente, cuando os dije dimensionalmente, aquí también me puedo dar cuenta. Todo esto es adimensional, pero todo esto tiene que ser adimensional. Si esto tiene dimensiones de tiempo, todo esto tiene que tener dimensiones de tiempo a la menos 1. Es decir, mb dividido por m son segundos a la menos 1. Por lo tanto, m dividido por b son segundos. Bueno, lo cual, ¿no? Perdón, aquí he puesto 9,8, perdón. M. Sí, que estaba el G, sí. Sé que lo había puesto mal. G. Bien, y era V0, X, o sea, el alcance, era igual a V0x por el tiempo m y ya está. Esto era 15, ¿no? 15 metros por segundo por el coseno de 30 grados, ¿no? Creo, por todo este trasto. Esto pues... ¿Alguna duda? O sea que este problema primero choca, no sé, en el enunciado dice, pues anda, si lo ha lanzado con 15 metros por segundo y choca en el agua con una velocidad menor. Efectivamente. Claro, porque tenemos el efecto del drag. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pero? Esto viene de lo anterior, cuando había llegado y había dibujado esto. Entonces, aquí había puesto V0x por... Sí, pero todo ello, cuando este valor era el límite, era, que no me sale la palabra, la asíntota. ¿No? Suena muy bonito. Tiende a eso, como lo he dicho hace mucho tiempo, asintóticamente tiende a ese valor. ¿No? Suena más, con más aplomo, como si uno supiese más, ¿no? Vale.
Este enunciado, entonces, este problema, como veis, encubre una cosa. Es como decir ahora, por eso, fijaos, en el horario, teoría, problemas, eso en física no existe. Porque esto yo lo puedo pasar por teoría o lo puedo pasar por problema. En el fondo he tenido que hacer teoría, ¿lo entendéis? El movimiento. ¿Es un problema? Es un problema. Bueno, o sea que no hay ni una cosa ni otra, está todo unido. Por eso para saber, para poder medir si alguien ha entendido la teoría, necesita los problemas realmente. Vale, podéis jugar, si queréis jugar un poco con matemática, podréis dibujar las gráficas.